Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyenda Mex. Cuando existieron personajes durante la época colonial, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios, nombres auténticos y acontecimientos, no puede decirse que se trata de un mito, una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo. Lo que sí es que se adornan los hechos con giros literarios y agregados para hacer más ameno un relato que por muy diversas causas ya tomó la patente de leyenda. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la calle Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tal institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que con su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los árboles de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había. Y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia colgando de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras. Y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia, colgando del durazno, fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio, para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decir en ese entonces, en que aún no se hablaba ni se estudiaban estas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y por tanto fue el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María
que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo, de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alfonso de Ávila, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, pero nada lograréis». Molesto, don Alfonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alfonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Cuéntase que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer, que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir el tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía, como una sombra, por la casa de sus hermanos. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alfonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron al de la Concepción, y tras reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo, motivo de su amor, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos, ángelus y maitines. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió matarse ante el silencio del amado, de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto para pedir más dinero a los hermanos Ávila. Tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte. A pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido, se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar,
y se fue a la huerta del convento y la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente, y allí quedó basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando, ya muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de la puesta del sol. Tal parecía que la tragedia perseguía a esta familia. Primero, ahorcada doña María de Alvarado en la forma antes mencionada, y después sus dos hermanos, Gil y Alfonso de Ávila, se vieron envueltos en aquella conspiración encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y descubierta esta, fueron encarcelados los hermanos Ávila, juzgados y sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y vilipendiados, los dos hermanos Ávila, Gil y Alfonso fueron conducidos al patíbulo en donde fueron degollados. Y por órdenes de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila, su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios, o bien, si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex, y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.